Hola a todos, hoy os traigo el unboxing del Samsung Galaxy A3. Este es un terminal de gama media que creo que os va a dejar a muchos sorprendidos porque tiene bastante buena potencia y creo que también tiene muchas funcionalidades que creo que vais a aprovechar. Así que vamos allá. En este caso vamos a ver cómo es la caja. Bueno, es una caja blanca con las letras plateadas. Aquí vemos sus especificaciones, como que es resistente al agua, la cámara de 13 y 8 megapíxeles y el escáner de huella dactilar. Vemos que es la versión A3 del año pasado, del 2017, y vamos a abrir la caja. En primer lugar, pues quitamos las pegatinas para poder separar las dos piezas que lleva la caja. En este caso nos va el móvil a primer plano, tenemos este acabado, en este caso dorado. Un móvil dorado que está bastante bien por su acabado y todo es cristal. Vamos, la sensación de un terminal es bastante premium por ser de gama media y muy buenas impresiones en general. Lo sacamos y bueno, vemos que sí, es de cristal. Tenemos estas curvas por la parte posterior como el Galaxy S8 o Note 8. Bueno, y creo que es muy buen móvil, muy buenas impresiones, muy buenas primeras impresiones. Estos son los marcos de aluminio, los botones del volumen, de bloquear el teléfono y el altavoz, el de inicio y el de huella dactilar, y también las conexiones USB tipo C, el micrófono y el jack de auriculares de 3,5 milímetros. En la parte posterior la cámara de flash, y aquí tenemos la ranura para la micro SD y la nano SIM y el micro, que es, bueno, tiene dos micros en este caso. Y bueno, en general muy buen acabado, como digo. La pantalla AMOLED de 4,6 pulgadas, los sensores, la cámara interior, el altavoz para las llamadas, y en este caso también cristal, como he dicho, por la parte posterior. Y creo que es muy sólido el móvil, me gusta mucho cómo se siente en la mano. Vamos a sacar esta pegatina que molesta. Y bueno, siguiente serán los accesorios con los que lleva este Samsung Galaxy A3. En primer lugar, inmediatamente después de sacar el móvil en sí, tenemos esta guía de inicio rápido en diferentes idiomas, y también tenemos este pin para sacar la bandeja de las dos tarjetas, la cual si tenéis una micro SIM tendréis que ir a cambiarla, sustituirla por una nano SIM, o simplemente con una grapa adaptada sacar la nano SIM de la micro SIM. Estos son el transformador para la corriente para cargarlo, y este es el USB tipo C. En este caso también viene con unos auriculares, son de la marca Samsung, no son afinados por AKG como serían los Galaxy S8 o Note 8. El A8, por ejemplo, tampoco lo lleva, de este año 2018. Estas son las papeletas. Y bueno, aquí también vemos un pequeño adaptador que será el USB tipo C macho y el USB hembra tipo micro, bueno, el micro USB en general. Y estas son las primeras impresiones. Es muy buen móvil, un móvil que creo que vamos a sacar mucho provecho, tiene un bastante buen rendimiento y creo que es muy bueno. Muchas gracias.